Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, Dios le bendiga. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Un gusto poderles escuchar y poder interactuar en el desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes estos pequeños 40 minutos de actividades académicas que nosotros tenemos en el desarrollo de la materia de ciencias naturales. Iniciamos el desarrollo de la misma y vamos a ver en pantalla, ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en el tema número 4. Estamos ya iniciando el tema número 4, correspondiente a Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos. Vamos a ver el tema número 1 con los subtemas, las eras geológicas y las extinciones masivas y el origen de la evolución de las especies. Son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo del mismo. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 1, para poder desarrollar su actividad, su tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema, obviamente consultando en otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, prácticamente tienen ustedes solo una actividad que dice, investigue otros ejemplos de las mayores extinciones masivas de la historia de la Tierra y qué las provocó. Eso, en esta clase vamos a ver las 4 extinciones masivas, pero de existir algunas otras más, obviamente ustedes tienen que consultar, tienen que revisar, tienen que indagar un poquito para ver cuáles, obviamente, otros ejemplos más de mayores extinciones masivas de la historia de la Tierra y obviamente cuál fue su origen, qué las provocó, qué originó que se dieran este tipo de extinciones masivas. Esas son las actividades, obviamente, que ustedes tienen para el desarrollo de la presente semana. Si me ayudan apagando ese micrófono, por favor. Entonces, ese es el tema que ustedes tienen para desarrollar como tarea de la presente semana, algo simplemente pequeño. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello ustedes deben desarrollar, obviamente, la rotulación de su hojita, cumpliendo con todos los datos que se les solicita. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que cumplan con todas las instrucciones que se les solicita por parte de la institución en el cumplimiento de la presente tarea. A continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema las eras geológicas y las extinciones masivas, el origen y evolución de las especies correspondientes a la semana 1 de fecha 27 de mayo del 2024. Esta tarea justamente permite entregas desde el 27 de mayo, la fecha límite de entregas es del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del presente año. Eso en relación a los intervalos de tiempo que tienen para entregar la presente actividad. Iniciamos con una actividad bastante pequeña, una actividad bastante significativa que a ustedes les va a permitir indagar y conocer cuáles fueron algún tipo de extinciones que también se dieron en el desarrollo de la vida de nuestro planeta. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y obviamente cuando hablamos de extinciones masivas, nosotros casi pasamos por una etapa similar a partir del contagio de la evolución que tuvo, por ejemplo, el COVID-19. Prácticamente muchas de las personas, la mayoría de las personas fallecieron a causa de este virus, que si no se hubiese controlado, prácticamente todas las personas hubiesen muerto. Cosas similares se dieron en determinadas etapas dentro de la vida de nuestro planeta. Existieron diferentes etapas existieron diferentes etapas en las cuales prácticamente muchas de las especies desaparecieron. Entonces ahí nosotros vamos a ver por eras cómo se desarrollaron cada una de estas.
Y vamos a iniciar con las eras geológicas y las extinciones masivas, justamente. El estudio de las rocas han llevado a los geólogos a descubrir que en el planeta se produjeron cambios geológicos y biológicos bastante considerables, bastante importantes. La historia para poderlas estudiar se divide justamente en eras y también en periodos. Iniciamos en la primera era, que fue la era precámbrica. Esta era precámbrica se divide en tres periodos al interno, eso quiere decir que se subdivide en tres periodos. Vamos a ver, el Adeico se inicia en la formación de la Tierra hace 4.550 millones de años. Se cree que la Tierra sufrió un impacto que dio lugar a la Luna. Se consolidó la corteza terrestre y se generó una primera atmósfera, la atmósfera primaria que habíamos visto en la clase anterior. En el arcaico se originó la hidrósfera, eso quiere decir el agua, y se produjo una primera distribución de lo que es el océano y de lo que son los continentes. Aparecen los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil. Ya existe producción de oxígeno de origen fotosintético. En este caso, en el periodo proterozoico, se caracteriza por la aparición de los primeros organismos pluricelulares, ya no unicelulares, ya son pluricelulares, son más complejos, conocidos como la famosa fauna de Ediacara. El oxígeno atmosférico en esta etapa es similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Permítame solo un segundito nomás. Entonces, esto en cuanto a la era precámbrica, hemos visto los tres periodos, hemos visto el periodo edaico, hemos visto el arcaico y por último hemos visto el proterozoico. Esos son, en este caso, son los tres periodos en los cuales se divide la era precámbrica. Y nosotros podemos aquí ver un poco más gráfico en cuanto a la era precámbrica. En la primera etapa, el edaico, que data de los 3.800 millones de años. Dentro de esta era, de esta etapa, de este periodo, obviamente se destacan en cuanto a la formación de la Tierra y de la Luna, la formación de la corteza y la atmósfera primaria. En el arcaico, obviamente se estructuran las rocas más antiguas, los primeros fósiles, los primeros continentes y océanos, la atmósfera secundaria y la producción del oxígeno. Este arcaico data de los 2.500 millones de años atrás. Y por último tenemos el proterozoico, que data de los 550 millones de años. Y obviamente los eventos más importantes es la fragmentación del gran continente Rodinia, uno de los primeros supercontinentes. Las primeras grandes glaciaciones, eso quiere decir el enfriamiento que tuvo nuestro planeta. La famosa fauna de Ediacara, ya hemos visto con obviamente estructuras pluricelulares, y el boom del oxígeno atmosférico. Ya se desarrolla la estructura atmosférica, obviamente al igual que nosotros la tenemos en la actualidad. En cuanto a la era paleozoica, esta era paleozoica se divide en 6 periodos. Ojo, la era paleozoica se divide en 6 periodos. Inicia hace 550 millones de años con la explosión cámbrica. Aquí aparecen variedades de organismos pluricelulares y finaliza con una extinción masiva de más del 90% de las especies. Aquí nosotros prácticamente podemos observar ya una de las más grandes, la primera gran extinción que se produjo en nuestro planeta. En esta era se diversifica la vida acuática, que es el cámbrico, inicia la colonización de ambientes terrestres, que corresponde en este caso al silúrico. Aparecen primero los primeros vertebrados, que son peces, anfibios y reptiles.
que datan de, obviamente, del período Ordovicios, Devónico y Carbonífero. En este último emergen las primeras plantas terrestres. Un grupo de animales característicos de esta área son los tribólites. ¿Qué son los tribólites? Fueron artrópodos con caparazones formados por tres lóbulos. El que es un lóbulo prácticamente es la bolita del caparazón. Obviamente en esta etapa los tribólites, de donde prácticamente origina su nombre, obviamente tenía tres lóbulos que lo formaban. En cuanto a la era mesozoica, vamos a ver cuáles son los eventos más preponderantes en relación a la era mesozoica. Este se divide en tres periodos. Inicia hace 245 millones de años y termina hace 65 millones de años, con una nueva extinción masiva, más grande que la que marcó el final de la era paleozoica. En el Triásico se da la expansión de los reptiles. A finales de este periodo, los reptiles dominaban todos los hábitats. Surgen los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos. Se inicia la fragmentación del supercontinente Pangea, que es el segundo megacontinente que se formó. En esta etapa, obviamente, podemos determinar uno de las etapas que han marcado también parte de curiosidad de la humanidad hasta nuestros días, que es la era del Jurásico. El Jurásico es el periodo de expansión de los dinosaurios y aparición de las primeras aves. Aparecen en esta primera etapa. El Cretácico destaca por la aparición de los ancestros de los primeros primates y finaliza con una nueva extinción masiva de los dinosaurios. Obviamente esta época, se tiene diferentes teorías en función de la desaparición masiva de los dinosaurios, que pudo haber sido justamente por la caída de un megameteorito o por la excesiva erupción volcánica, de determinados movimientos fuertes, movimientos telúricos demasiado fuertes, tales como terremotos y otras características más. Pero de acuerdo a determinados estudios, obviamente, y comparaciones que se hizo con la teoría de la evolución de la vida de Charles Darwin, prácticamente podríamos decir que también, o podría haber una fase en cuanto a una teoría que prácticamente los dinosaurios se quedaron sin alimento. No había, obviamente, desapareció el alimento, consumieron demasiado y obviamente ya no tuvieron que consumir y eso sería parte también de la desaparición de los dinosaurios. En este sentido, durante el Triásico y el Jurásico predominan los bosques de helechos, las gimnospermas, los quingos y también las coníferas. De igual manera, nosotros podemos ver en el siguiente gráfico toda la expansión de la era paleozoica, que inicia en el Cámbrico durante el año 505 millones de años antes de Cristo. Dentro de los eventos más preponderantes del Cámbrico, de la era cámbrica, tenemos la explosión cámbrica, el clima cálido y húmedo, la fragmentación del continente Gondwana. Durante el Ordovicius del año 438 millones de años, los eventos más importantes tenemos los primeros peces y también la era de las glaciaciones. El Silúrico, que data de los 408 millones de años atrás, dentro de los eventos más preponderantes tenemos la formación del ozono y las primeras plantas terrestres. Del Devónico, que data de los 360 millones de años, de los eventos, primeros insectos y los primeros anfibios. ¿Cuáles son los anfibios? Eran animales que tenían la capacidad de poder vivir tanto en el agua como en la tierra. Y el Carbonífero, que data del año 286, los eventos más preponderantes que tenemos, obviamente aparece otro periodo de glaciación, el clima cálido y húmedo, los bosques de helechos y los primeros primates, la evolución en relación a la organización de las masas de los continentes. Y el Pérmico, que son las primeras aparición de las primeras gimnospermas y la formación del continente Pangea, la fragmentación y formación de los continentes, obviamente ya casi como los conocemos en la actualidad. En relación a la era cenozoica, comprende tres periodos e inicia hace 65 millones de años atrás.
El Paleógeno se caracteriza por la expansión de los mamíferos. Ya en el Paleógeno empiezan a ver los primeros mamíferos. ¿Cuáles son mamíferos? Son determinados animales que se alimentan a través de la leche materna. Eso quiere decir que sus madres los amamantan. En el Neógeno, los continentes adquieren su distribución actual y aparecen los primeros homínidos, de donde obviamente somos parte en relación a la evolución. Finalmente, en el Cuaternario aparece el famoso Homo sapiens. La fauna y la flora era similar a la actual. ¿Alguien tiene una idea qué significa Homo sapiens? ¿Quién tiene una idea qué será Homo sapiens? Nadie. No, listen. Homo sapiens, Eh, nosotros somos de la a la era categoría. prehistórica, más o menos, los Homo sapiens existían en la era prehistórica, algo Sí, así. Escuché ajá, algo. o por ahí vamos, pero nosotros somos el Homo sapiens. ¿Por qué? Porque Claro, el hombre. obviamente, exacto, porque prácticamente nosotros obviamente venimos de una evolución de los homínidos, pero el Homo sapiens es el último escalón en cuanto a la era de evolución. Homo es hombre y sapiens es pensamiento o pensador, por lo tanto, Homo sapiens es hombre pensador. Entonces, finalmente, en el Cuaternario aparece el Homo sapiens, ya con una capacidad craneal diferente, con una forma de pensar, ya desarrolló una determinada forma de comunicarse, obviamente una comunicación, un lenguaje rudimentario en un inicio que posteriormente fue perfeccionando hasta lo que nosotros conocemos, perdón, como el lenguaje que nosotros utilizamos en la actualidad. Sí, ¿ya quiere que lo voy a dejar? En relación a la flora y la Que me avise fauna, no le dice, ¿no? obviamente se desarrolla similar a lo que nosotros tenemos en nuestra actualidad. Por favor, compañero, por favor, ayúdeme apagando ese micrófono que le estoy escuchando todas sus intimidades y todo el mundo también lo está escuchando. Dentro de esta categoría nosotros podemos mencionar el Triásico. Aquí tenemos una estructura ya un poco más gráfica. Iniciamos con el Triásico durante el año 208 millones de años atrás. Obviamente dentro de los eventos más preponderantes tenemos los primeros mamíferos que habíamos visto, quienes hoy ya son los mamíferos. La fragmentación del gran continente Pangea y obviamente la distribución casi similar a los continentes que tenemos ahí. Lamentablemente, marca una separación con el Jurásico por una extinción en masa, una extinción masiva de la mayoría de las especies que vivieron en el Triásico. Y dan paso a la etapa del Jurásico, que obviamente data de los 144 millones de años. Dentro de estos eventos importantes tenemos la expansión de los dinosaurios y las primeras aves. Obviamente también reptiles que desarrollaron el vuelo, también tenemos. Se desarrolla también después del Jurásico, el Cretácico a los 65 millones de años. Dentro de los eventos más preponderantes tenemos ya un clima cálido y húmedo, tenemos las primeras angiospermas y los primeros primates. Obviamente aparece otra extinción en masa, otra extinción masiva, que puso no solamente final a las especies del Cretácico, sino también sobre todo a las del Jurásico. Y dan paso a la etapa del Paleógeno, 23 millones de años atrás, con eventos preponderantes como la expansión de los mamíferos, el clima cálido y húmedo, y obviamente da paso también al Neógeno, que data de 2.5 millones de años atrás, obviamente con la formación de los continentes como nosotros lo vemos actualmente, la aparición de los primeros homínidos, y en el Cuaternario aparece el Homo sapiens, el hombre pensador, ya diferente. Lamentablemente, la aparición y evolución del hombre obviamente puso final a determinadas especies del Paleógeno, obviamente, especialmente dentro de la etapa de población, por ejemplo, del continente americano. En el continente americano, especialmente hacia la parte de la mitad del centro de nuestro globo terráqueo, de nuestro continente, existían bastantes especies, como la que nosotros podemos ver aquí en la imagen del Paleógeno, de determinados mamuts, rinocerontes y otras especies más que vivieron dentro de esa etapa. Y obviamente que el hombre
que ya era depredador por naturaleza, les puso fin a todos esos animales. Obviamente los consumía, obviamente lo utilizaba sus pieles para la construcción de tiendas para poder vivir y otras características más. Esa es una parte que nosotros debemos de ver más adelante en cuanto a la población del continente americano y cómo la mano del hombre, y obviamente de acuerdo a las condiciones, el hombre fue procreándose, fue multiplicándose y eso requirió obviamente más cantidad de alimento y obviamente de esa manera desaparecieron bastantes animales, obviamente que estuvieron tanto en el paleógeno, en el neógeno y obviamente que tuvieron su parte final también en la era cuaternaria. En cuanto a las extinciones, en cuanto a la extinción, millones de especies han ido apareciendo y desapareciendo por el proceso de evolución biológica. Este proceso se llama extinción y puede deberse a múltiples factores como el cambio de hábitat, el agotamiento de recursos o competencias con especies mucho más avanzadas. Y ahí ingresa la mano del hombre. En algunos momentos se han producido extinciones masivas. La mayor fue al final del Pérmico, cuando desapareció el 96% de las especies animales marinas a nivel de nuestro globo terráqueo. Se han buscado causas como episodios de gran actividad volcánica, cambios del clima y mezclas faunísticas al unirse continentes antes que se encontraron aislados. En los últimos años, numerosos indicios han apuntado a otras direcciones. El impacto de cometas, de asteroides de dimensiones kilométricas contra nuestro planeta. Algunos científicos, sin embargo, especulan que estas extinciones podrían deberse al conjunto de varios de los factores citados anteriormente, no solamente al impacto de cometas, de asteroides, sino que también se los pudo haber sido o se pudieron haber dado estas grandes extinciones justamente por actividades volcánicas, por cambios climáticos, por mezclas faunísticas y especialmente por el agotamiento de recursos que antes les servía para poder sobrevivir, alimentarse y poder sobrevivir. El conglomerado de todos estos eventos pudo haber dado el fin a todas las especies que en un determinado momento vivieron. En cuanto al origen y a la evolución de las especies, en la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influidas o influenciadas justamente por las creencias religiosas de aquella época, que basadas en observaciones científicas exhaustivas, obviamente trataban de dar una explicación en cuanto a la evolución de las especies. Ello conllevó numerosos problemas e incluso el descrédito de algunos científicos. Más tarde, la atención se centró en una nueva teoría que mencionaban que las especies cambiaban con el pasar del tiempo, es decir, evolucionaban. Pero obviamente en esta primera etapa, y nosotros debemos de ver en la parte final de todo este proceso educativo, hay una parte dentro de los primeros investigadores, de los primeros pensadores, que obviamente estaban 100% influenciados por creencias religiosas, donde prácticamente crearon determinados conceptos totalmente equivocados, basados en falacias, en los cuales obviamente tenían ideas disparatadas en función de la evolución de las especies, y esto nosotros ya lo hemos de ver en la parte final. En cuanto a las teorías evolucionistas, estas teorías evolucionistas proponen la diversidad actual de especies como frutos de cambios sucesivos de especies anteriores. Y eso puede ser bastante significativo, porque nosotros, por ejemplo, solamente hablando dentro de nuestra familia, nuestros bisabuelos son diferentes, nuestros abuelos son diferentes, nuestros padres son diferentes, nosotros somos diferentes, nuestros hijos son diferentes, no somos iguales. Ni desde el punto de vista genético, si nosotros analizamos la estructura genética, el ADN de nuestras descendencias, de nuestro árbol genealógico, pese a que nosotros guardamos determinadas características o fisonomías semejantes, nosotros tenemos diferencias entre la estructura genética.
La estructura genética prácticamente es la que nosotros, la información genética que nosotros poseemos en cada una de nuestras células. Nuestros hijos, pese a tener determinadas características similares, desde el punto de vista genético son totalmente diferentes. Nosotros somos diferentes a nuestros padres a nuestros abuelos a nuestros bisabuelos y así sucesivamente. Pese a que nosotros tenemos una genealogía, tenemos una descendencia genética similar, nuestra estructura genética es totalmente diferente. Dentro de estas características de la evolución, en relación a las especies, justamente hay un campo bastante extenso en función de la evolución de las especies. Y obviamente, ha existido una serie de postulados científicos, de postulados en función a determinados estudios, los cuales nosotros vamos a ver a continuación. Dentro de ellos, nosotros tenemos el lamarquismo, que obviamente postulada por Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que considera que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores que se originaron a partir de cambios sucesivos. Estos se provocaron por esfuerzos intencionados. Eso quiere decir caracteres adquiridos, los cuales, si son beneficiosos, pasan de su descendencia de una generación a otra. Y para poner un ejemplo, obviamente tenemos en función de las jirafas. Se supone que las jirafas, los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto, parecidos a los ocapis actuales. Cuando escaseaba el alimento, los individuos se esforzaban para llegar a las capas de follaje un poco más altas. De esta manera se les fue alargando el cuello. El carácter cuello largo pasa a los descendientes, que a su vez alargaban más el cuello, y así sucesivamente hasta las jirafas actuales. Eso en cuanto a la evolución de las especies, que obviamente determina el lamarquismo. En cuanto al darwinismo, obviamente postulado por Charles Darwin, propone una teoría que se basa en 3 puntos diferentes. Primero, la variabilidad; B, la adaptación; y C, la selección natural. Cuando hablamos de la variabilidad, las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad. En cuanto a la adaptación, ante cambios desfavorables, algunos individuos de estas especies presentan características más adecuadas al nuevo ambiente, es decir, están mejor adaptados para poder sobrevivir. En cuanto a la selección natural, los individuos mejor adaptados se reproducirán, dejarán descendencias y transmitirán esas características a sus hijos. Este ejemplo esquematiza la teoría de Darwin, aplicando la misma teoría del lamarquismo. El ejemplo del lamarquismo, perdón. Por ejemplo, los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad para el carácter, longitud del cuello. Ciertos individuos tenían el cuello más largo. Cuando escaseaban los alimentos, los individuos con el cuello más largo llegaban mejor a las capas superiores de los follajes, lo que significó que obviamente estaban mejores adaptados para poder sobrevivir. Los individuos con cuello más largo se reproducían con mayor facilidad y dejaban más descendientes. La selección natural seguirá actuando generación tras generación hasta dar origen a las jirafas que tenemos en la actualidad. El neodarwinismo, en 1900, 18 años después de la muerte de Darwin, se descubrió los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances de los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar las interrogantes que planteaba la teoría de Charles Darwin. En la década de 1930 a 1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética a sus estudios y elaboraron la denominada teoría neodarwinista o sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Charles Darwin, pero solucionaron los puntos para los cuales no tuvo Charles Darwin explicación, tales como la variabilidad y la herencia, y ampliaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos en biología. Los mecanismos más importantes de la evolución, según esta teoría, podemos ver en relación a la mutación, el número de individuos de la población de una determinada especie y la derivada genética. Esas son las teorías, obviamente, en cuanto a la estructura del neodarwinismo. ¿Qué nos dice la mutación? Que es un cambio permanente del ADN. Si la modificación afecta a un gen,
da lugar a la aparición de un nuevo alelo y por tanto a nuevos fenotipos y a nuevas características en función de las especies. En relación al número de individuos de la población de una determinada especie, no puede crecer hasta el infinito, porque obviamente no hay recursos para que puedan sobrevivir, ya que los recursos del ambiente donde viven son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que una transformación en el entorno favorece el aumento del número de aquellos que están mejor adaptados. Y por último, la deriva genética, que es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra. Puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que hayan variado las condiciones del entorno en el que vive. Y ahí nosotros podemos ver la reproducción hoy en relación a los roedores. Esto en cuanto a las teorías, en cuanto a la evolución de las especies, que nosotros estaremos también ampliando en las siguientes clases. Seguiremos tratando estos temas que son bastante importantes para poder conocer cuáles fueron la evolución de las especies hasta nuestra actualidad, como las conocemos, tanto en flora y fauna. Esos son temas que nosotros iremos tratando, iremos viendo, iremos analizando en las siguientes clases. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la etapa final del desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan un feliz resto de semana, un feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Igualmente Gracias, para usted. licenciado. Igualmente. Igual para Ya, usted. licenciado.